El tema de propiedad privada, Te encanta la propiedad me privada. encanta la propiedad privada. Te ¿A quién gusta no? un montón la propiedad privada. ¿A quién no? La propiedad privada, uno siempre, o siempre que se habla de propiedad privada, se relaciona con objetos materiales, ¿no? Un auto, una casa, instrumento, lo que sea. Pero en realidad, la propiedad privada viene desde antes, viene desde tu propio cuerpo, desde tu propia mente, desde tu propio conocimiento. O sea, es algo que adquirís obviamente a través de tu libertad, ¿no? A través de ejercer tus libertades, puedes usar tu cuerpo para lo que quieres, obviamente sin dañar a otras personas. Y ese conocimiento adquirido que te da derecho a usarlo también en los que a vos te convenga. Eh, una de las cosas muy interesantes que pasan y que habla mucho Venegas Lynch criticando al marxismo es que el marxismo, al igual que el liberalismo, promueve muchas libertades, pero uno no puede dar la libertad sin, eh, sin como la otra parte, o sea, es como el yin y el yang. La libertad y la propiedad privada son la misma cosa, porque por un lado vos tenés libertad para hacer lo que quieras y por el otro lado tenés la propiedad privada para ejercer esa libertad. En lo que pasa con el marxismo es al querer abolir la propiedad privada, y Lucas ya me está mirando medio raro, pero bueno, No, lo Lucas estoy escuchando, lo estoy escuchando. al querer abolir lo que es la propiedad privada y pasar a lo que es la propiedad comunal o propiedad pública, vos le estás quitando a esos individuos la otra pata que es de la libertad. Porque de qué me sirve, por ejemplo, a mí con mi libertad formar mi cuerpo si después no puedo conseguir el fruto de esa formación. Bueno, Menger también diría que la libertad es intrínsecamente separable de la economía, o sea, del mercado. ¿Por qué? Porque esas personas que entre sí deciden comerciar y deciden, yo decido intercambiar con vos, Juani, una guitarra y vos me das plata, eso es libertad que está ahí presente y eso también es propiedad. Porque yo quiero esa guitarra y yo te doy dinero por el cual yo trabajé. Igual, Ahora, yo tengo una pregunta. sí. Yo no tengo una opinión muy formada de lo que es la propiedad privada, pero me gusta lo que decís como para también empezar a pensar un poco. Y es interesante esto que decís de que la propiedad privada existe al margen del mercado, ¿no? De lo económico. Ahora, lo que yo me pregunto, nosotros estamos acostumbrados a adquirir propiedad, a tener la propiedad privada a partir del mercado, de comprarla con dinero o del intercambio, o sea, siempre relacionado al mercado y a la economía. ¿Qué pasa en un estado natural de la propiedad? ¿Cómo se adquiría antes la propiedad, antes del intercambio? Cuando algo es de nadie y pasa a ser tuyo. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuándo la propiedad deja de ser de nadie a ser tuya? ¿Cómo es ese Bueno, proceso? no Que hasta lo recuerdo puedes bien relacionar con la antigüedad, es con que, los Neandertal, qué sé yo. es que, Claro, pues justo quería contar algo, porque en todo lo que dijo Luciano, por ejemplo, es que yo entiendo que la libertad y el mercado y por ahí lo propio, o sea, la economía, están ligadas a la propiedad privada, entre comillas, vamos a decirlo así. Hasta ahí podemos bien. Pero hay que definir bien qué es propiedad privada. Claro, Porque, porque cualquier cosa material que pueda llegar a ser considerado como propiedad privada es una parte del planeta, claro, ¿sí? exacto, es algo Sea que natural subjetivamente yo... esté ¿estás procesado por la seguro? tecnología, sea algo natural o procesado por la tecnología, es algo Claro, que es parte del porque planeta. Y en un estado, sea natural o procesado, ¿cuándo pasa a ser del planeta a ser tuyo? Claro, es bueno, que vos, por ejemplo, mira, y esto lo investigué también bastante porque fue una pregunta que me surgió. Obviamente la propiedad privada es una construcción social, evolutiva, obviamente de toda la historia de la humanidad. Pero por ejemplo, vos en las épocas feudales no existía propiedad privada, no existía títulos. El feudal, el rey, era dueño de todo y te dejaba tener una viña, te dejaba tener una granja en la que vos podías trabajar, pero le tenías que pagar tributo. exacto, sí, eso. Entonces, no existía propiedad privada hasta no hace muy poco.
obviamente tenía tus ropas, todas esas cosas, pero vos eras un súbdito, o sea, vos no eras ni siquiera dueño de tu cuerpo. De hecho, algo muy interesante que pasa con la palabra fuck, el origen es re loco. ¿Por qué se decía fuck? Porque cuando unos súbditos se iban a casar, ¿no? El rey lo que hacía era, antes de la noche de boda, que tuvieran el hombre y la mujer, el rey se acostaba con la mina. Sí, la prima nocte. Claro, era... ¿cómo que sería la traducción? La traducción, no me acuerdo textualmente, pero la traducción sería como que el rey está cogiendo ahora. De la de fuck. Entonces, hasta ese punto tenés el hecho de que no éramos dueños ni de nuestros cuerpos. Y esto estamos hablando de hace 500 años atrás. Luego del surgimiento de las burguesías, de estas gente de clase trabajadora que empezó a generar dinero, incluso empezó a ser prestamista de estos reyes, era muy loco porque al final yo, por ejemplo, Luciano era el rey y vos, Lucas, era el súbdito, entonces en teoría yo te podía mandar a vos, pero yo te doy una banda de guita. Entonces entraba en conflicto muchísimas cosas. A partir de que esa burguesía empezó a ganar poder, a ganar dinero, empezó a ver la propiedad privada, empezaron a ver riquezas, se empezó, bueno, ya más cerca de la revolución industrial, se empezó a tener títulos de propiedad, de fábricas, de empresas. Y bueno, también el tema de la moneda. La moneda es algo súper interesante en cuanto a la propiedad, porque la moneda es básicamente tu trabajo. O sea, tus horas de trabajo, tu esfuerzo, tu ingenio, tu inteligencia. Y eso se ve reflejado en cuánto te pagan, entre comillas, entre varias cosas. Hasta que, y cerrando porque es algo interesante que lo investigué y es ocupado, hasta que llegamos hoy en día al mercado de Wall Street. El mercado de Wall Street es una locura porque vos tenés una banda de guita ahí. O sea, en un día Wall Street mueve más que todas las empresas grandes en un año. Y ahí estás viendo todo lo anterior, o sea, todo cómo fue surgiendo, que no había propiedad, que después los burgueses, después la revolución industrial. Entonces, todo pasa por ahí, y creo que la propiedad privada, y yendo a la pregunta que decías, cómo sería la propiedad comunal, como el propone el marxismo, es algo que lo vivimos y en realidad no creo que haya funcionado muy bien en todas las sociedades. Y bueno, podemos hablar de otras cosas. En todas las sociedades que se quiso aplicar ese modelo terminaron fracasando, porque vos, al no tener un presupuesto, por así decirlo, al vos no saber qué te costaba hacer cada cosa, al no tener propiedad, yo te podía decir a vos, ingeniero, bueno, ¿de qué hacemos la calle? ¿De oro o de asfalto? Y vos decís, y no sé, porque no sé cuánto me cuesta sacar el oro o cuánto me cuesta sacar el asfalto, porque no tengo modo de saberlo, por el mismo hecho de que la propiedad es de todos y no sabes cuánto laburo te cuesta. Bueno, pero vos estás definiendo la propiedad privada a partir de, bueno, de lo mismo que definías la libertad, a partir de, bueno, de los estados, de las leyes, de las normas y de todos los modos de operar de los estados. Pero no, digo, yo, perdón, lo estoy definiendo desde como dije, una construcción de la sociedad. Por eso te conté. Sí, pero vos hablaste de la propiedad privada. Vos hablaste de la propiedad privada a partir de lo que es un título de propiedad, ¿no? De que ahora hay algo que a mí un papel de donde el Estado avala de que esto es mío, sea una tierra, sea una cosa o lo que sea. ¿Qué pasa con los objetos o las cosas o las propiedades que no tienen un título o un papel donde el Estado avale que es tuyo? ¿De quién es eso? Yo tengo una pregunta más extra a esto. Acá hay una frontera que está entre la propiedad privada y el mercado, que se está desvaneciendo. Y es que realmente el mercado existe antes de la propiedad privada. Y es re loco, porque a veces, ¿cómo va a existir si no había propiedad privada? No, es que si yo iba y buscaba papas en la tierra que las encontraba ahí, o sea, las papas pasaban a ser mías porque las encontré y yo las podía vender, pero lo que sí, como propiedad privada, no sé si podía definirse eso.
pero sí el mercado siempre existió. Y por ejemplo, antes de las civilizaciones modernas, estaban las civilizaciones como la azteca, que no tenían propiedad privada en sí definidas, tenían territorio, y los tipos funcionaban, y tenían mercado, y de hecho hasta comerciaban con Europa de manera, viste, como más poco común. O sea que mercado ahí es lo que decías vos, que yo encontraba una papa y era mía. Claro, bueno, Y la única posibilidad de que no fuera tuya es que alguien aparezca con un papel y que diga, esa papa es mía. claro, bueno, Es más tuya. Ahora, el tema es la propiedad privada se define como propiedad privada, o sea, como que no le daban pelota a la propiedad privada cuando eran unas papas o una vaca o alguna, por ahí la vaca sí, porque ya eran muchas, ¿viste? Eso era más para los reyes. La propiedad privada más que nada explota cuando empiezan a definirse los territorios privados, o sea, esta tierra ya no pertenece al rey, no pertenece a Mengano, pertenece a mí. Los títulos de tierra. Y los títulos de tierra básicamente se han ganado o con guerras, o básicamente se han llegado a un lugar y dijeron, esto es mío, y el que quiera decir lo contrario, acá tengo un papel, y si no, nos agarramos los tiros. De hecho, gran parte del territorio argentino, si vamos a decir toda la Patagonia, se conquistó de esa manera. Era un territorio nacional que no tenía dueño, y Roca lo que hizo fue una campaña donde asesinó cuanto ser quisiera reclamarlo, y después de eso dijo, haciendo un revisionismo un poco sobre la campaña del desierto. El sur del país, la Patagonia, estaba invadida por los mapuches, que los mapuches eran indígenas de Chile, que cruzaron la cordillera, mataron a todos los tehuelches y se instalaron acá en Argentina. Claro. Y aparte, el Estado argentino, el Estado argentino bajó con las armas y reinvadieron lo que habían invadido los mapuches. Es más, había hasta filas de tehuelches combatiendo con Sarmiento. Sí, obvio, sí, porque estaban y después aparte, se devolvieron para no caer en la teoría de los ángeles y los demonios, de los buenos y los malos. Igual estoy de acuerdo en eso, de que la propiedad privada se desarrolló a partir de guerras o de invasiones y de muerte, de imponer, de ir, de matar, y esto a partir de ahora esto es mío. Sí, es que va mucho con la naturaleza del ser humano también, el hecho de querer expandirse siempre. Hoy en día estamos en una cuestión de relativa paz, pero desde siempre en toda la historia de la humanidad ha habido guerras, ha habido cruzadas, hemos tenido guerras mundiales. Lo que estamos viviendo hoy como sociedad es algo totalmente atípico, porque siempre tuvimos quilombo, o sea, por una guerra o por un conflicto. Convengamos que seguimos en guerra y seguimos en quilombo, así que no creo que estemos... A guerra armada no hay, o sea, no salimos después de que íbamos a combatir con un fusil. Yo creo que hay guerras ahora ideológicas, que es algo diferente. Pero conflicto como conflicto bélico, por suerte seguimos rezando a quien es el ser superior que existe, si es que existe, que siga así. Pero, a ver, vamos a resumir ahí. Europa, por ejemplo, muchas partes de Europa han tenido, salvo las guerras mundiales, han estado exentos de ciertas guerras, pero por ejemplo, todo lo que es Latinoamérica estuvo en guerra. Ahora le toca al Medio Oriente. Nunca estuvo todo el planeta en guerra y nunca estuvo todo el planeta en paz. Así que yo históricamente vería como que seguimos igual. No, yo creo que no. Cuando vos te fijas los datos, por ejemplo, de la cantidad de muertes que hay, obviamente en relación a los habitantes, estamos re bien. O sea, pero los intereses son los mismos. Lo que cambia son los modos de operar. Sí, porque también cambió el valor de lo que se quiere conquistar. Antes se quería conquistar tierra, material. Querían conquistar tierra y poner gente de determinada nacionalidad viviendo ahí para explotar los recursos. Hoy en día, para explotar los recursos de cualquier otro lado, no es necesario solamente invadir, llevar un ejército y matar a toda la población, instalar una sociedad nueva y explotar los recursos. Hay otros modos de operar que están estructurados a partir de los intereses de un montón de estados, donde hasta
no sé, que gane un partido político dentro de un país puede significar que los intereses de otro país estén intervenidos en ese territorio. Y es lo mismo es el mismo fin con el cual se estructuraron un montón de guerras a lo largo de la historia. Entonces yo creo que los fines son más o menos los mismos. Lo que cambió son los modos de operar. Hoy en día no hay tantas guerras armadas, pero qué sé yo, los intereses es lo mismo. Las cosas que hacen para llegar a ese territorio y para explotar los recursos y para meterse ahí adentro son diferentes. Es que también creo que colabora muchísimo el desarrollo tecnológico que hemos tenido. Bueno, porque antes las invasiones que había eran por territorio fértil. De hecho, no sé si vieron la serie Vikings, que bueno, al pasar que eran guerreros, ellos querían establecer una comuna ahí porque la tierra era muy fácil de sembrar. Hoy en día, con el desarrollo tecnológico que tenemos, creo que ha contribuido bastante a que no haya tanto conflicto bélico, porque muchos recursos que antes usábamos pasaron a ser obsoletos gracias a esos desarrollos económicos. Bueno, lo que está diciendo Juani no es nuevo, como diciendo que se aplica ahora, sino que, por ejemplo, en El Príncipe de Maquiavelo, él dice que había distintas formas de conquistar los territorios que ibas a conquistar, digamos, dicho sea de paso. Y él decía que uno de los métodos, o sea, cuando vos ibas a conquistar un territorio, podías invadirlo y poner tu ejército. Pero ¿qué pasaba? Si esa ciudad o ese pueblo o ese país que vos invadías no hablaba tu idioma, se te complicaba mucho después imponer tu ley. Entonces el método más práctico para ese entonces era armar una colonia. O sea, vos armabas una pequeña ciudad cerca de ese país o pueblo, lo que vos querías, mandabas a vivir gente y ya con eso lo que hacías era los mantenías a raya. La otra era mandar gente a vivir dentro de ese país, un pequeño grupo, una élite, y que estos se aprendan el idioma y que estos convivan con esa gente y lleguen a un acuerdo. Pero todos esos métodos que fueron evolucionando y que hoy, por ejemplo, se utilizan, ya, por ejemplo, hubo una era que se llamó el colonialismo, que era que toda Europa tenía conquistado lo que sería todo lo que era el mapa de África, no le pertenecía para nada a África, era todo para países europeos, para Francia, para Inglaterra, eso era el colonialismo. Y en América también, de hecho Estados Unidos se dedicó a conquistar, o sea, a hacer colonias entre comillas, en todo lo que es las islas de alrededor. Ese fue el método del colonialismo que en ese entonces se vio práctico. Cuba también invadió bastantes países, como para añadir otro, no solamente... Bueno, uno de los países... Hoy en día el colonialismo es ideológico y cultural. Las batallas que se dan hoy son culturales. Bueno, los países se meten en otros territorios cultural y políticamente. Claro, por ejemplo, podríamos poner dos ejemplos diferentes, como cómo se metió el socialismo en Argentina los últimos años, cómo está relacionado con países como Venezuela, como Cuba, donde las relaciones políticas y diplomáticas entre los últimos gobiernos que tuvimos acá en Argentina fueron muy estrechas con esos países comunistas, y otros países que han desarrollado políticas culturales, como, vamos a ir más lejos, como sabes vos, Lucho, en Estados Unidos, que han querido meter la música académica contemporánea en Estados Unidos con el CLAEM acá adentro, claro, en Argentina, que es también una forma de decolonizar, ¿no? De imponer la cultura y de invadir, entre comillas. Bueno, justamente iba a eso, que después de esa etapa se dieron cuenta que era mucho más económico y rentable no invadir al país y convertirlo en una colonia, sino era mucho más fácil invadirlo culturalmente. De hecho, Estados Unidos invadió a nivel mundial y, por ejemplo, el idioma que se habla en todo el mundo es el inglés. O sea, si vos querés... Y el dólar, la moneda. Claro, y el dólar. Si vos, entonces, cuando aparecen estas batallas, de repente cuando aparece el yuan queriendo levantarse, o el euro, uno dice, y vos ves que sube uno, baja el otro, y nosotros vemos inocentemente que hay una pelea de mercado, pero en realidad hay una guerra. Una guerra porque Estados Unidos está luchando para que su moneda siga siendo la que domine el mundo, para que siga el mundo siendo su colonia y para que el idioma que más se hable siga siendo el inglés, y así, porque cuando te empiezan a ganar, la moneda tuya empieza a perder territorio y empieza a perder territorio con tu idioma porque empieza a hablarse más chino por comercio que inglés,
estás perdiendo territorio, básicamente. Entonces volvemos a... Pero igual ningún país se escapa de esta colonización. Si bien podemos decir, bueno, yo digo para no demonizar a Estados Unidos todo el tiempo, decir, bueno, No, Estados Unidos es tú- malo, quiere colonizar el mundo culturalmente, etcétera. Si bien los hechos nos avalan y Estados Unidos operó un montón de maneras en la cultura de todo el mundo, los intereses de los demás países es la misma. Claro. Claro, Porque, no, yo no estoy a ver, diciendo que no es China no que si esté... Estados Unidos quiere ser la principal potencia mundial y la principal cultura desplegada por todo el mundo, quiere decir que Estados Unidos es el malvado del mundo y los demás somos todos víctimas. Porque yo creo que hasta Argentina, si tuviera la posibilidad de ser la primera potencia mundial y tener a todos a sus pies, lo haría también. Yo en ningún momento dije que China, buscando o sea, ganándole territorio, quería liberar el mundo. Bueno. Yo lo que dije es que quería ganarle territorio, o sea, eres cambiar de amo Claro. en todo caso si llega a ganarle China. Claro, es que hoy en día, como bien dicen ustedes, pasamos de conflictos bélicos armados a batallas culturales, a batallas por las ideas. Creo que hace 300 años, cuando Marx escribió junto contra Engels el manifiesto comunista, había un nuevo modo de batalla, que es la batalla de las ideas, y mucho más adelante con muchos escritores muy prolíferos. Concuerdo con ustedes con que obviamente los países buscan en sus intereses, los estados, mejor dicho, buscan agrandarse y obtener más poder. Es una locura pensar que, por ejemplo, hace un siglo atrás Argentina tenía el 5% del tamaño del estado que tiene hoy. Y bueno, era el país más rico del mundo, ¿no? Pero vaya y pase eso. Es muy loco pensar eso, cómo los estados se van agigantando y van creciendo y van ganando más poder, ¿no? Más control sobre su población. Y cómo eso lleva a que es muy loco, por ejemplo, no sé si conocen el fenómeno de los K-pops, los K-pops. Ah, los de los coreanos. Bueno, los coreanos, es muy loco. Y esto lo escuché y no lo podía creer. Dentro de lo que es el Estado coreano, tienen financiación. O sea, Sí. les bajan plata dentro de la financiación coreana. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de toda esta series de chicos y chicas K-pops es dominar al mundo desde la cultura K-pop. Y es re loco. Yo te escuché y dijo, "Esperá, ¿en serio es eso?" O sea, sí es eso. O sea, buscan dentro de la cultura K-pop dominar el mundo. Entonces, obviamente, desde el Estado coreano bajan guita. Resumiendo el punto, propiedad privada. Propiedad privada para mí es algo crucial para el desarrollo de la humanidad. Y sin la propiedad privada no hubiésemos llegado hasta donde estamos ahora. La propiedad comunal, y desde la lógica marxista, es muy bonita, pero desde mi punto de vista, lamentablemente el ser humano no es así. El ser humano busca tener sus cosas. El ser humano es alguien egoísta. Y no es algo malo que sea egoísta. El ser humano Es busca natural. tener lo suyo. Es algo natural. Yo creo que el error, desde mi humilde punto de vista del marxismo, es no entender cómo es el ser humano. Es proponer un sistema en el cual piensa que va a nacer un hombre nuevo, un hombre comunista que vela por el bien común. Y no, el ser humano lamentablemente no es así. Descartes decía eso, ¿no? Que creo que era Descartes, que el ser humano nace malo, nace egoísta y es la sociedad la que lo endereza. Claro, bueno, Maquiavelo, en contraposición, me Sí. parece que Maquiavelo decía lo contrario. Sí, que la sociedad era la que lo volvía... Porque Claro, que el ser humano nace bueno y la sociedad lo volvía pervertía. malo. Exactamente. Exacto. Yo creo igual que si el hombre es egoísta por naturaleza, cuanto más libertad le dé, más va a querer pasar por encima de los demás, si no hay alguien que lo intente frenar en el medio. ¿Sabes qué lo frena? ¿Qué La educación. La educación... Somos personas, para mí somos personas mucho más controlables, por así decirlo, porque somos más educadas. Claro, ¿y quién imparte la educación? Porque si yo soy un tipo egoísta, voy a educar para que me beneficie a mí, no para que te Bueno, ahí beneficie a vos. tenés, ahí tenés mucho de los políticos que tenemos hoy en día. Pero no, estamos abriendo otra rama que nos vamos a ir al carajo. Bueno, lo que yo quiero Bueno, decir una- es que la propiedad privada, a ver, yo tendría que ser imparcial, pero la propiedad privada
no sé si es tan esencial como vos la planteás, porque ya la humanidad ha existido sin ella y desde lo cavernícola y no se ha extinguido. Así que puede ser que lo consideremos como una evolución, podría ser, pero me parece como que limita al ser humano la propiedad libre. Bueno, el cólera también existe hace 2000 años y el ser humano sobrevivió al cólera, pero no significa que sea algo bueno. Y Claro. por eso hay que erradicarla. Es que no, está tomando el ejemplo al revés a propósito. Y Bueno. pero yo te estoy diciendo que la propiedad privada no existía. Hoy, que esté y que nos haya hecho avanzar no quiere decir que sea lo mejor. Es que ahí yo te podría decir, y hablando de lo que dice él, es que sin la propiedad privada y sin el desarrollo social que hemos tenido, no sé, o con este quilombo que estamos viendo de la pandemia, no se podrían haber generado vacunas. ¿Qué hoy incentivo, día, hoy qué día incentivo, sí, qué hoy incentivo hubiese habido para que se inventara la vacuna? hoy Ninguno. sí. Hoy sí. Hoy el sistema es con propiedad privada. Claro, pero en un sistema en el que no hay, ya estamos hablando de tema, pero en un sistema en el que no hay propiedad privada. ¿Y el bien común? O sea, ¿qué más ¿Por te qué vos sos un- yo soy un voy a científico. forzarme Yo soy un para científico. crear una vacuna que Claro, salven imagínate, todo? vamos a hacer Yo así. soy alguien egoísta, Vos sos- Lucas, vos vos sos- tenés que vos pensar sos que el yo tipo- soy alguien egoísta. Sos un tipo recontra, un genio, y de repente te dicen, va a morir tu vieja porque no tiene esta vacuna. No tengo padres, no tengo nada. Y bueno, Imagínate. lo inventará otro.